Le decían el general de los 4 anillos por su afición, por su gusto por los autos Audi de super lujo, de 60, 70 millones de pesos. Hizo buenas inversiones, ha recibido herencia, en fin, es una vida de sacrificio. La vida de lujos, los automóviles caros, las propiedades pagadas en efectivo, los viajes por el mundo, todo eso y mucho más formaría parte de una trama que tiene a 2 protagonistas enfrentados hoy por hoy con la ley. Está entregando el mando del ejército. Y tal vez estos sean los últimos honores que el general Fuentealba recibe. A su oficina, a la cual yo no conozco, se le decía la oficina de Pablo Escobar, y no porque se le ligase a esa actividad ilícita, sino por el lujo y ostentación. Quizás el caso lo conozca. Sí, le estamos hablando del excomandante en jefe del ejército Juan Miguel Fuentealba y de su esposa Anita Pinochet, ambos acusados de diversos delitos económicos. La última fue formalizada el día de hoy por lavado de dinero. Estamos hablando de una causa por un delito que es de los más complejos que pueden plantearse dentro de nuestro sistema penal. Estamos hablando del delito de lavado de activos. El imputado, señor Fuentealba, realiza los siguientes depósitos en sus cuentas con recursos provenientes directos e indirectamente de gastos reservados, pretendiendo disimular su origen por medio de la fragmentación de los mismos. Pero por si usted no conoce esta historia o acaso ha olvidado algunos detalles, a continuación realizaremos un acabado resumen en donde despejará cada una de sus interrogantes y entenderá por qué a Fuentealba se le conoce como el general de los anillos o como el príncipe. El general de los 4 anillos, el príncipe. Y es que si de lujos se trata, el excomandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuentealba, sí que sabe. En un gasto excesivo en jardines, violinista, chef, cocineros que viajaban con él, lograba que su señora también viajase con fondos fiscales a viajes al extranjero. En 2010 sería nombrado como comandante en jefe del ejército. 6 años más tarde saldría a la luz pública el millonario patrimonio de Fuentealba, una vida rodeada de lujos y difícil de justificar. El apodo del general de los 4 anillos nacería por su afición a los automóviles de marca Audi. Lujos sin parangón de un general que está acusado de haber sustraído de las arcas públicas al menos 3.500 millones de pesos. Y lo más grave, lo más increíble, que está confeso, que él mismo reconoce que tuvo un actuar, uso sus palabras, improcedente. Pero no solo eso, presuntamente con dineros fiscales también habría viajado con su esposa Anita Pinochet prácticamente por todo el mundo, hospedándose obviamente en hoteles de lujo. Lo que no puede explicar Fuentealba hasta el día de hoy, hasta lo que nosotros sabemos, no es la opulencia, eso lo puede explicar, es el enriquecimiento ilícito. Él no tiene una gran herencia que le haya llegado del cielo, no se ganó un gran premio de la lotería, sino que solamente esto debiese responder a sus ingresos como en su carrera militar. Un gasto excesivo en jardines, violinista, chef, cocineros que viajaban con él, lograba que su señora también viajase con fondos fiscales a viajes al extranjero. Pero la lista es interminable, propiedades que supuestamente habrían sido compradas, inclusive con dinero en efectivo, gastos millonarios en jardineros y mantención de sus lujosas propiedades, violinistas, cocineros, depósitos millonarios a sus cuentas. Se le investiga por malversación de caudales públicos por una suma cercana a los 3.500 millones de pesos. 25 autos de super lujo adquiridos año tras año. Viajes al extranjero, un patio que costaba 40 millones de pesos. Solo en el Pasto se gastó casi 20 millones de pesos. Pero era cosa de tiempo para que la vida de ensueño de Fuentealba y su esposa comenzara a caerse en pedazos. En el marco del denominado Milico Gate, el general en retiro debía rendir cuentas ante la justicia para así justificar sus millonarios ingresos. Él lleva 40 y tantos años en servicio activo como general, llegó al manto cargo público, él tuvo más de 20 destinaciones al extranjero, tuvo más de 3 destinaciones de un año completo, todo eso con viáticos oficiales, etcétera, hizo buenas inversiones, ha recibido herencia, en fin, es una vida de sacrificio.
Según su defensa, el general en retiro no habría cometido ninguna irregularidad en la adquisición de sus automóviles o propiedades, que Fuentealba no habría sustraído dineros públicos y que la lujosa vida de la cual gozaba respondía a una vida de esfuerzo y de trabajo. Señala además que parte de las millonarias cifras recibidas corresponderían también a herencias familiares. Todo eso está justificado con sus remuneraciones, con sus inversiones, con sus herencias y con todo el trabajo y las comisiones de servicio que tuvo durante 40 años. ¿De quién recibió herencias que él dice? Y por eso que son 1.200 millones de pesos su patrimonio, no es más que eso. Pero esa versión es fuertemente discutida desde Fiscalía, quienes son enfáticos en señalar que si bien Fuentealba recibió herencias, en ningún caso podrían justificar los bienes y los ingresos del general en retiro. Una herencia muy antigua, en la cual es parcialmente heredero, de fecha anterior a ser comandante en jefe del ejército, pero de ninguna manera justifican las cantidades de casi $200.000 que el imputado se depositó en sus tarjetas de crédito, los depósitos en efectivo, la compra de auto por 60 millones, etc. Tras aquello pasó algunos meses en prisión preventiva en un regimiento militar, pero más adelante quedaría en libertad bajo fianza. En el presente es su esposa quien fue formalizada por el delito de lavado de dinero. Precisar los cargos respecto al señor Fuentealba y formular cargos respecto de la señora Pinochet, ¿no?, en su calidad de coautora con su marido del delito de lavado de activos. Y como el propio abogado defensor de la señora Pinochet ha dicho acá, desde el primer momento está imputada por estos hechos. Siempre ha tenido claro que la señora Pinochet era imputada en esta causa. Pero en esta instancia también fue reformalizado el excomandante en jefe por los delitos de malversación de caudales públicos. Muchas operaciones. Justamente de eso se trata el delito de lavado de activos. Se trata de disimular, ocultar el origen ilícito de bienes, ¿no es cierto?, que provienen de un delito, en este caso, malversación de caudales públicos, de alrededor de 3.000 millones de pesos que se imputa al señor Fuentealba. Los imputados señalados mantuvieron y contrataron a lo menos entre los años 2011 a 2016 diversas cuentas bancarias en bancos nacionales como extranjeros, utilizaron tarjetas de crédito de bancos nacionales con cupo en pesos y en dólares, las cuales fueron utilizadas con el objeto de ocultar el origen ilícito de los dineros provenientes del delito base. El caso del general Fuentealba y de su esposa, que vive un nuevo episodio, jornada de formalizaciones en uno de los mayores escándalos que involucran al ejército de Chile. Una maratónica jornada de formalización y reformalización en el caso del ex general, que comenzó a las 9 de la mañana y acaba de terminar. Quien tiene todos los detalles de las resoluciones es nuestro periodista Martín Ortiz, que ya está en pantalla. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes y también a todos quienes nos están viendo en sus casas. Tal como tú dijiste, una jornada bastante larga en la Fiscalía con el ex general Juan Manuel Fuentealba, Juan Miguel Fuentealba, y también con su esposa Ana María Pinochet. Comenzó a las 9 de la mañana. Tuvo 2 recesos, finalmente a ellos se les dejó con medidas cautelares, no fueron a prisión ni nada por el estilo, más bien firma mensual, arraigo nacional y fijación de domicilio. Pero para contar la historia de cómo se fue dando esto, comencemos. Desde que se inició esta audiencia a las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana, fue una hora aproximadamente entre que los abogados defensores, por un lado de Pinochet y por el otro lado del Fuentealba, pidieron a la Fiscalía y al Ministerio Público que se terminara con la investigación. Todo esto porque, según el argumento de ellos, ya se había terminado el plazo para investigar y el plazo para reformalizar y para formalizar. Uno de los argumentos que se daba era que para reformalizar no se debían agregar antecedentes nuevos, y otro punto era que hasta el 20 de junio se podían entregar antecedentes o quizás presentar nuevas medidas. Todo eso duró 1 hora aproximadamente, y ahí fue cuando el juez del 7º Juzgado de Garantía decretó que finalmente se formalizara y se reformalizara a esta pareja que desde el 2010 al 2016 ha sido investigada y de las cuales se han sacado varias informaciones que también vamos a pasar a contar en este momento. Primero, es el movimiento de las cuentas bancarias de ambos. Se detalló, fue aproximadamente 1 hora y media, 2 horas, en que el fiscal del caso, José Morales, entregó detalles de los distintos movimientos que se efectuaron tanto de las cuentas del ex general Fuentealba como de su esposa Ana María Pinochet. Un detalle muy claro de esto es que el fiscal expuso varias formas de
lavado de dinero, porque se les acusa de malversación de fondos y también de lavado de caudales públicos. Bueno, en este último punto fueron 8 puntos los que se detallaron de lavados de dinero y donde 3 llamaron particularmente la atención. De hecho, Mauricio Weibel en su cuenta de Twitter publica uno de ellos en el tema de los vehículos y saca a colación un Porsche. Bueno, el primero tiene que ver relación con la venta y compra de vehículos. El general Fuentealba compró aproximadamente, y según lo que se ha investigado hasta ahora, una cantidad de 35 vehículos a un precio X, y después estos mismos vehículos los vendía nuevamente a un precio inferior al cual fue comprado. Todo esto entre distintas automotoras, no se lo vendía a ningún particular. Otro punto que también llamó la atención era la compra de viviendas. En la nota que acabamos de ver y escuchar de Joaquín Salazar, nuestro compañero, se detallaba que incluso compró una vivienda en la cual entregó un pie de 200 millones de pesos en efectivo. Todo esto pensando, y como lo relató la Fiscalía, en una persona que no ganaba más allá de 3 millones líquidos al mes y que ejerció como comandante en jefe del Ejército entre 2010 y 2014. Otro punto que también llamó la atención fue la compra de acciones de distintas empresas que son bastante conocidas en nuestro país, como Sokimich, Copec, Latam, Banco de Chile, entre otras. Hay un punto que llamó también bastante la atención, fue el incremento del patrimonio de esta pareja durante los últimos años. Entre el 2010 y el 2015 más o menos se tomaron cuenta que fue de un 281%. Durante todo este rato y todo este momento que estaba comentando la audiencia, no se vio en ningún momento tanto ni a Pinochet como a Fuentealba. Bueno, se habló de este incremento, de esta gran suma de dineros que el 2010 por parte de Pinochet rozaba casi los 20 millones de pesos. Y solamente para dar un dato, porque teníamos cuñas de eso, pero las vamos a dar más adelante, cuando se terminó la investigación, en 2015, el monto que ella tenía en su cuenta rondaba casi los 300 millones de pesos, o sea, un incremento casi de un 1000% en torno a los recursos que tenía Pinochet en su cuenta. Otro detalle también muy importante que se da en esta audiencia de formalización y reformalización es los dineros que se gastan en distintas aristas. Por ejemplo, en viajes se gastaron casi 60 millones de pesos solamente en pasajes. Obviamente todos comprados, y como detallaba el fiscal Morales, en primera clase. De hecho, hay un pasaje que yo lo anoté dentro de la audiencia que costó casi $6.000, solamente un pasaje. Y otra arista también bastante importante dentro del caso es, y para concluir esto, es el gasto que efectuó Ana María Pinochet en su tarjeta de crédito. Entre 2010 y 2015 gastó casi 90 millones de pesos. Si sacamos cuenta que un general que gana aproximadamente 3 millones de pesos al mes, si lo multiplicamos sería como el sueldo íntegro de esta persona durante casi 3 años. ¿Qué fue lo que gastó Ana María Pinochet durante los últimos 5 años entre 2010 y 2015? Cuando uno se va a los números, Martín, y las cifras que tú nos aportas, simplemente te das cuenta que las cosas no cuadran. El propio general Fuentealba ha dicho que tuvo un actuar improcedente, y uno hace el arqueo general y finalmente estamos hablando de prácticamente 3.500 millones de pesos. Aquí en el estudio está el jefe de investigación periodística de la red, Mauricio Weibel. ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias por acompañarnos. Cuando tú has seguido el caso desde el primer momento, de alguna manera fuiste uno de los periodistas que destapó este caso a los ojos del país. ¿Qué es lo que más te llama la atención de una historia como esta? Que un comandante en jefe haya llegado a meter las manos de la manera en que lo hace Fuentealba y su señora. Bueno, quizás lo más impresionante es que estaba todo a la vista. O sea, cuando nosotros empezamos a investigar esto, la verdad es que lo que más me sorprendió es que mucha información estaba a la vista y que sin embargo nadie la había tomado. O sea, las compras de autos estaban a la vista. Cualquiera que quisiera podía darse cuenta que había un funcionario público comprando 30 autos de lujo, ¿no? Y que tenía esta conducta extraña, que tenía los autos 2 meses y los devolvía a la misma automotora, ¿no? Que este funcionario tenía casas y que esas casas las vendía año a año entre su propia familia. O sea, su hijo le compraba la casa, ese hijo se la vendía al otro hijo y ese hijo se la volvía a vender a él. Me dice, ¿por qué uno vendería una casa a su hijo y la volvería a comprar todos los años, ¿no? Bueno, hoy día en la formalización lo que vemos es que compraba las casas, pagaba 12 cuotas de crédito hipotecario y luego le pedía al banco un crédito bullet, con un poco lo que fue Cabal, ¿ya?
y con ese crédito que no quedaba en el sistema, en el fondo, según lo que dice la Fiscalía en algunos casos, volvía a pagarlo y las deudas se saneaban, ¿no? Entonces, claro, hoy día lo que está la Fiscalía y el Consejo de Defensa de Estado diciendo es: ok, aquí hay un actuar aparentemente doloso, fraudulento del comandante en jefe del ejército, pero hay un par de bancos. Y fueron parte de estas operaciones. Porque finalmente la plata pasó por los bancos, por las tarjetas de crédito, por las cuentas corrientes, en fin. Y era difícil que un banco no se diera cuenta que había un funcionario público, en algunos casos, haciendo depósito al contado, digamos, al día, por 400 millones de pesos. Claro. ¿Qué pasó con la UAF, por ejemplo? Debió haber saltado la alerta de la Unidad de Análisis Financiero. Antes, los propios bancos que tú señalas debieron haber levantado una alerta de decir: tenemos un cliente que además resulta ser funcionario público, el comandante en jefe del ejército, que está realizando este tipo de movimientos. ¿Los bancos tienen la obligación de anunciar eso a la autoridad? O sea, yo creo que cualquiera que haya prepagado alguna vez un crédito, o que haya pagado, yo me prepagué un crédito, era una cifra mucho menor que esto, ¿ya? Y me pidieron justificar de dónde había sacado el dinero. Y dije, bueno, recibí esta plata, vendí la casa, pagué acá, en fin. ¿Cómo alguien va a pagar 400 millones o va a poner 400 millones y la UAF no va a reaccionar? Más si es un funcionario público de alto nivel, ¿no? O sea, todas las personas que están expuestas políticamente, que se llama, los bancos y la UAF debieran tener un ojo clínico. Entonces, ¿cómo alguien hace...? Mira, todas las operaciones en este periodo, todos los depósitos en las cuentas corrientes de Fuente Alba y su mujer suman 7.800 millones de pesos. 7.800. Claro, o sea, el dinero que pasaban de aquí para allá, de allá. Entonces uno dice, a ver, ¿me quieren explicar cómo alguien mueve 7.800 millones de pesos y no reacciona el banco? ¿Cómo el banco le presta dinero a una persona que mueve este dinero de esta forma y que es un funcionario público? Porque está bien, un general tiene un sueldo bastante bueno, de 3,5 millones, más o menos, ¿no? Un poco más, un poco menos. Pero cuando es coronel no tiene ese sueldo. Y cuando es capitán tampoco, son sueldos bastante más bajos, ¿no? Entonces nadie puede... No es que tuvo 3,5 millones de honorarios toda su vida. Eso fue al final de su vida laboral, ¿no? Esta es como la versión pro de Miguel Ángel Aguilera. Esta es la versión cuica de Miguel Ángel Aguilera, porque robó hasta que le dio puntada. Oye, yo lo que entiendo el movimiento de las casas, lo entiendo un poco, pero en los autos, dice la formalización que entre el 2010 y el 2015 vendió y compró más de 35 autos en 5 años. ¿Quién vende 35 autos en 5 años, por Dios? Los compraba, los tenía un mes, 2 meses, y se aburría, los llevaban a automotora y los entregaba ahí. 35 una cosa así, autos. Pero ¿cuál es el negocio detrás? Claro, porque yo no entiendo cuál es la finalidad. Aparte de cambiar el auto cada 2 meses o 3 meses, no entiendo cuál es la finalidad. Yo entiendo, Mauricio, que ahí no hay negocio, ahí solo hay pérdida de plata. O sea, le gustaban tanto los autos que salió uno nuevo y se compraba el nuevo. O sea, pero solo pérdida de plata, ¿o no? Pero es que no hay modelos nuevos todos los meses. No sé, Mauricio. Bueno, lo que pasa es que lo que argumenta la Fiscalía, lo que se argumenta es que en el fondo yo compro un Audi o un Porsche, ¿no? Con mi tarjeta de crédito, yo no, pero el Fuente Alba, lo compro en 60, 70 millones, ¿no? 2 meses después le digo a la automotora, no me gustó el auto, el Porsche, ¿no? Así que te lo paso y tú me devuelves dinero, ¿no? Y después compro otro, ¿no? Y yo digo, no, es la misma plata. Pero no es la misma plata. O sea, lo que se estaría haciendo es un lavado de dinero en ese momento, ¿no? ¿Correcto? O sea, simulo compras-ventas para decir que es el mismo dinero y que entra y sale plata, pero al final estoy limpiando dinero. La pregunta es, ¿de dónde venía este dinero, no? ¿Por qué? ¿De dónde salió? Lo que pasa es que el comandante en jefe del ejército, sea él, sea quien sea, tenía... bueno, sigue teniendo, ¿no?, el acceso a los gastos reservados, ¿ya? Y los gastos reservados en 4 años, que es lo que dura el mando de un comandante en jefe, son 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos. ¿Y nadie controla, fiscaliza el uso de los fondos reservados? Sí, pero la verdad no. ¿Ya? La forma en que se rinden es que el comandante en jefe tiene que ir donde el Contralor de la República, llevarle una hojita de media página que tiene que decir, me gasté bien la plata. No tiene que juntar boleta, no tiene que juntar honorario, no tiene que juntar ningún instrumento de respaldo. Eso ha sido así históricamente, ¿no? Está así por ley. Por ley. De hecho, el actual Contralor en algún minuto dijo, yo no sigo recibiendo esto porque me estoy haciendo cómplice de un fraude. Porque yo no puedo fiscalizar que esto realmente ocurrió, ¿no? O sea,
pero que es una política muy mal diseñada, ya no tiene que ver con, digamos, con quien sea en este caso el imputado. Es una mala política pública, porque todo cualquier funcionario público que le pases 10.000 millones de pesos en 4 años y le digas no me lo rindas con boleta, es un camino a la corrupción. Claro. Mauricio, esto además siembra, creo yo, un manto de duda respecto de los predecesores de Juan Miguel Fuentealba. ¿Cómo descartar o confirmar si es que estas prácticas estaban institucionalizadas en quien ocupaba la comandancia en jefe del ejército para salvaguardar la honra de esas personas o también para perseguir a esas personas que incurrieron en algo malo? ¿Se puede? Bueno, recordemos que todos los ex comandantes en jefe están siendo investigados por esto mismo. Están siendo investigados por el mal uso de los gastos reservados. Toda esta historia parte porque era imposible para nosotros cuando estábamos investigando esto meternos en los gastos reservados. Pero toda esta historia parte cuando un día el ministro Astudillo, que estuvo antes que la ministra Romy Rutherford, llega a su oficina y encuentra un sobre su escritorio, sin ningún tipo de remitente, y el sobre adentro le decía, investigue al coronel Sergio Vázquez. Astudillo no alcanza a hablar con él porque se tenía que dejar la causa, asume la ministra Romy Rutherford, la ministra le pide interroga a Vázquez, retiene el celular de Vázquez, y Vázquez tenía en su celular una serie de comunicaciones con los comandantes en jefe, donde decía literal, mi general, ¿dónde le deposito este mes? Y a partir de esas pruebas, a partir de los WhatsApp, digamos, esto empieza a acelerarse, ¿no? Y ahí se descubre que en realidad desde los gastos reservados, además se le entregaba una mesada mensual a la ex comandante en jefe de 800.000 pesos, en fin, que había una serie de beneficios. Y empiezan a aparecer todos los testimonios, ¿no? Hay un testimonio, por ejemplo, de una persona en la casa de Fuentealba, que dice a esta persona que trabajaba como, digamos, mayordomo, en fin, que a él le entregaban 2 millones para ropa todos los meses, para que se vistiera bien, para que estuviera en la casa. Tenían 21 sirvientes en la casa. Entonces uno dice, ¿qué funcionario público paga o financia 21 sirvientes? Yo creo que ni el presidente de la República, bueno, no sé, el señor Piñera que tiene un nivel de vida distinto, pero no me imagino a Bachelet con 21 sirvientes, claro, ni a Lagos, ni a Frey, ¿no? Claro. Por lo tanto, en el fondo es una vida de lujos que no se entiende, y ahí, ¿qué es lo que entra? O sea, empiezan a encontrarse la ropa de lujo en Hermes, los viajes, los viáticos, la compra de propiedades, los autos de lujo. Los regalos al resto del generalato y sus señoras. También, aunque ahí, bueno, hay algunas anécdotas que son, no sé si la palabra es, pero son increíbles, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Paco Gate, ¿no? En el caso del Paco Gate también había muchos regalos, ¿no? Y recuerdo que había algunos regalos, por ejemplo, a periodistas. Entonces yo fui una vez a hablar con un periodista y le dije, oye, ¿te regalaron esto? Y dice, no, yo nunca recibí nada. Y me dijo, y tuve que ir a la justicia a declarar. Y digo, ¿pero cómo? No, me pusieron una lista de que me daban un regalo, un microondas súper bueno, pero nunca lo recibí yo, se lo quedó otro. Entonces, la forma en que esto se defraudó fue, la verdad, de lo más ingenioso posible, lo más increíble posible. De hecho, por ejemplo, en el caso de Carabineros, había un general que aparecía regalando zapatos a la esposa de los embajadores. Y a mí me llamaba la atención, decía, no debe haber nada más difícil que regalarle zapatos a otra persona. Claro. Decía, pero además, qué mal gusto regalarle zapatos a la esposa a los embajadores. Claro, eran zapatos de lujo que seguramente no eran para la esposa, sino para alguna amante o pareja, ¿no? Imposible de rastrear además. O sea, muy difícil. Muy difícil, porque además todo esto era con gastos reservados, gastos de representación, en fin. Bueno, y eso que pasó en Carabineros también, por cierto, pasó acá en el Ejército. Mauricio, hace tiempo hablábamos también del rol que tenía Ana María Pinochet, la esposa del ex general Fuentealba. ¿Por qué ella es hoy día formalizada? ¿Qué se le comprueba o por qué la están investigando? Porque en el fondo también los dineros pasan por sus cuentas corrientes, y porque en el fondo ella ocupaba un lugar en la fundación de las esposas del ejército, digamos, la señora del ejército, donde también se están investigando operaciones aparentemente fraudulentas, ¿no? Que tienen que terminar la justicia de mostrar si lo son o no fraudulentas. Pero en el fondo se investiga que a través de sus cuentas corrientes también habría habido lavado de dinero y sus cuentas en el fondo también de crédito, ¿no? Pero mira, aquí hay un tema, y en general los países que combaten, ya no tiene que ver solo con este caso, pero los países que combaten con fuerza el narcotráfico, el lavado de dinero, en fin, hay ciertas operaciones que se vigilan, por ejemplo las compras de autos de lujo. Claro. Y en Chile no.
Por ejemplo, aquí, si esta operación la tienen que haber hecho muchas otras personas, narcotraficantes, en fin, muchos otros tipos que estaban haciendo lavado de dinero, ¿no? Tampoco en Chile se vigila, por ejemplo, el APB, la cuenta APB de las AFP. La gente que deposita ahí no pasa, si depositas 400 millones, no le avisan al BOAF, ¿no? Entonces hay una serie de operaciones que no son vigiladas, ¿ya? Y que en el fondo exponen al país a este tipo de situaciones. Recordemos que en el caso Paco Gate, ¿ya? Los oficiales se depositaban 40, 30 millones mensuales en sus cuentas como sueldo, ¿no? Y el Banco Estado nunca avisó nada. Claro. El Banco Estado recibió cientos de operaciones de esto, porque el fraude llegó a los 30.000 millones, entonces de las 30 millones eran varias operaciones, ¿no? Claro. Y los tipos iban después al banco, retiraban el dinero en efectivo, ¿ya? En el Banco Estado que queda aquí al lado de la Moneda, en la Alameda, y se iban al estacionamiento de la Moneda, que es el lugar más seguro, a repartirse el dinero, que lo cuentan ellos mismos en su declaración judicial. O sea, hay un coronel de Carabineros que cuenta que él tenía en su casa 600 millones en efectivo. Entonces uno dice, a ver, esto pasó en Carabineros, pasó en el Ejército. ¿Cómo nadie lo vio? ¿Cómo nadie vio esto? Si era simplemente ir al conservador de bienes raíces y decir cuántas propiedades tiene esta persona, vigente y no vigente, cuántos autos tiene esta persona. Y eso la UAF y el sistema financiero, digamos, de resguardo lo pueden hacer. Claro. No solo con funcionarios de las Fuerzas Armadas y Orden, sino que también con los alcaldes, con ministros, con todos, que debiera hacerse, debiera ser una obligación, ¿no?